En el video de hoy vamos a seguir trabajando con la función afín. En particular vamos a ver la resolución de problemas. Una pequeña introducción nos dice que las funciones son una herramienta útil para describir, analizar e interpretar situaciones provenientes de la matemática y otras ciencias como la física, la economía, etc. Por el momento resolveremos problemas que estén relacionados con funciones afines. Más adelante iremos profundizando en otras situaciones. Tipo de problemas. Yo, para hacerlo un poco más sencillo, clasifiqué los problemas en tres tipos. El primer tipo de problemas van a ser aquellos que no incluyen una fórmula en el enunciado. El segundo tipo de problema va a ser aquellos que sí contienen una fórmula en el enunciado del problema. Y el tercer tipo de problema van a ser aquellos que en el enunciado nos da información necesaria y suficiente como para armar dos puntos y poder encontrar la ecuación de una recta. Recuerden que la función afín tiene como gráfica una recta, por lo tanto podemos utilizar todo lo que vimos de ecuación de la recta para poder encontrar la fórmula de esa función. Bien, vamos entonces a los problemas de tipo 1, que son aquellos problemas que no van a tener en el enunciado la fórmula, sino que en alguna actividad seguramente nos pidan que nosotros las encontremos. El problema dice que un tanque contiene 7.500 litros de agua. Para vaciarlo se recurre a una bomba que tiene capacidad de extraer 12 litros de agua por minuto. Lo primero que nos piden que hagamos es que completemos esta tabla. Si ustedes se fijan, esta tabla tiene dos columnas. En la primera está el tiempo transcurrido en minutos y en la segunda columna está la cantidad de agua en el tanque que está medido en litros. Entonces, el objetivo del problema es vaciar un tanque de 7.500 litros de agua y que para eso se usa una bomba de agua que extrae 12 litros por cada minuto que pasa. Entonces, si no pasó ningún minuto, o sea, estamos en minuto cero, en el momento inicial, eso indica que la cantidad de agua va a seguir siendo 7.500 litros. Ahora, si pasaron un minuto, quiere decir que el tanque va a perder 12 litros de agua. Entonces podemos hacer este cálculo. A 7.500 le vamos a restar 12 por 1, porque son 12 litros por un minuto, que eso termina dando 12, y la resta da 7.488. Quiere decir que si pasan un minuto, ahora en el tanque va a haber 7.488 litros de agua. Si pasan 2 minutos desde el momento en que se conectó a la bomba, tenemos que hacer el mismo cálculo, pero ahora vamos a hacer 12 por 2, porque son 2 minutos, eso da 24, y la resta terminando 7.476. Si pasan 5 minutos, hacemos el mismo cálculo, pero ahora reemplazamos por 5 minutos, porque son 12 litros por cada minuto. Si son 5, nos va a quedar 60, y la resta termina dando 7.440. Y así con todos. Si son 7,5 minutos, termina dando 7.410. Si son 10 minutos, termina dando 7.380. Y si son 30 minutos, termina dando 7.140. Si ustedes se fijan acá, apareció un número con coma, lo cual no hay problema porque el tiempo puede aparecer. Y ese 7,5 lo pensamos como 7 minutos y medio. Otra cosa, si ustedes se fijan, tanto el tiempo como la cantidad de agua van tomando diferentes valores, no es que siempre valen lo mismo. Entonces eso indica que son variables. Si a mí me preguntan, por ejemplo, cuántos litros de agua hay en el tanque, y depende. ¿De qué depende? De cuánto tiempo haya pasado. Si pasaron 5 minutos desde que se conectó la bomba, entonces la cantidad de agua va a ser 7.440. Ahora, si pasaron 10 minutos desde que se conectó la bomba, la cantidad de agua en el tanque va a ser menor, va a ser 7.380. Entonces, lo que me está indicando es que la cantidad de agua depende del tiempo transcurrido. Y eso lo que nos va a indicar es cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Como recién dije, la dependiente es la cantidad de agua que hay en la pileta, medida en litros, y la independiente es el tiempo transcurrido, que es los minutos. Si ustedes se fijan, a la dependiente se le asignó la Y y a la independiente la X. Eso es por convención, ¿se acuerda así? Y
estas letras X e Y no deben resultarles nuevas, ya que son las que utilizamos en las fórmulas de las funciones y ya hemos hablado de estas dos letras. Después nos pregunta si la relación entre estas variables es una función, lo cual es cierto, sí es una función, porque para cada minuto hay una única cantidad de agua, por lo tanto se cumple la existencia y la unicidad. Y después nos pide que hallemos la fórmula que relacione la cantidad de agua que queda en el tanque en función del tiempo transcurrido. Y después nos pregunta si la fórmula corresponde o no a una función afín. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es buscar la fórmula, por eso se llama problemas tipo 1, porque en estos problemas no está la fórmula, sino que nosotros tenemos que encontrarla. Una forma sencilla de encontrarla es ir viendo los cálculos que hayamos hecho. Y la fórmula lo que tiene que tener son las dos variables, la X y la Y. La X es el tiempo, la Y es la cantidad de agua que hay en el tanque en nuestro caso. Entonces, estos son los cálculos que hicimos para completar la tabla. Si ustedes se fijan, estos valores, el 7500 y el 12, siempre quedan fijos. Lo que van cambiando son estos que están acá y los resultados. Estos números, 1, 2, 5, son el tiempo, representado con la X, y los resultados es la cantidad de agua indicados con la Y. Entonces, si queremos armar una fórmula, en lugar de escribir valores particulares de tiempo y cantidad de agua, tenemos que utilizar las letras X e Y. Entonces, si ustedes se fijan, nos quedaría 7500 menos 12 por el tiempo, X, igual a la cantidad de agua, Y. O también se lo suele escribir así, que esta es la forma más usada, y es igual a 7500 menos 12 por X. Es una función afín, porque la X está elevada a la 1, y tenemos acá la ordenada al origen y la pendiente. Después nos pregunta cuánto tiempo demorará la bomba en vaciar el tanque. Si queremos vaciar el tanque, eso nos indica que la cantidad de agua que va a haber en el tanque va a ser 0 litros. Por lo tanto, la Y va a valer 0. Podemos plantear entonces lo siguiente. Tenemos esa fórmula del cálculo, queremos vaciar el tanque, por lo tanto la cantidad de agua, la Y tiene que valer 0, entonces reemplazamos la Y por 0. Y queremos encontrar la X, porque es el tiempo. ¿Cuánto tiempo demorará? Bueno, la X. Por lo tanto tenemos que una ecuación y tenemos que despejar la X. El 7500 pasa restando, el menos 12 pasa dividiendo y por lo tanto nos queda como resultado 625. Por lo tanto, se demorará 625 minutos en vaciar el tanque completamente. Por último, nos pregunta si la función es creciente, decreciente o se mantiene constante. Y eso lo podemos responder de dos formas. Si nosotros miramos la tabla, claramente vemos que a medida que el tiempo pasa, los litros de agua van siendo menores, lo cual es lógico porque queremos vaciar el tanque. Y también, si lo miramos desde la fórmula de la función, la pendiente está negativa, por lo tanto la función va a ser decreciente. Listo con el problema tipo 1, vamos a problemas tipo 2. En estos problemas, la fórmula ya va a estar en el enunciado. El problema nos dice que la panadería, la espiga de oro, determinó que el costo diario en pesos de producir X kilogramos de pan viene dado por la siguiente expresión. Y ven, acá tenemos la fórmula. C de X es igual a 8 por X más 200. O sea, con esta fórmula podemos calcular el costo diario en función de los kilogramos de pan que nosotros vayamos produciendo. ¿Cuáles son las variables? Entonces, bueno, la variable dependiente es el resultado, en este caso C de X se está indicando, también se puede haber indicado con la Y, que es el costo diario en pesos. Y la variable independiente, que es la X, es la cantidad de pan que vamos a fabricar, que está medido en kilogramos. ¿Es una función la relación anterior? Sí, es una función, se cumple unicidad de existencia. Para cada kilogramo de pan hay un único costo. Y además, si nos fijamos en la fórmula de la función, es una función afín. Después nos pregunta cuál es el costo diario si se producen 10 kilogramos de pan y si se producen 50 kilogramos de pan. Bueno, si producimos 10 kilogramos de pan, esto significa que la X tiene que tomar el valor 10, porque nuestra variable X significa, o representa, mejor dicho, la cantidad de pan.
Entonces, tomamos la fórmula, que para eso la vamos a tener que usar, para ir calculando, y a la x la reemplazamos por 10. Entonces nos queda 8 por 10, 80, más 200, 280. Si producimos 50 kilogramos de pan, significa que la x tiene que valer 50 en este caso, pero eso es una variable porque va tomando diferentes valores, y el cálculo, 8 por 50 queda 400, más 200 queda 600. Fíjense que acá también antes se denota la x, se la reemplaza por el número que estamos calculando. Por lo tanto, la respuesta dice que si producimos 10 kilogramos de pan, vamos a tener un costo diario de 280 pesos, mientras que si producimos 50 kilogramos de pan, el costo va a ser de 600 pesos. Luego nos pregunta si la panadería tuvo un costo diario de 1.800 pesos, ¿cuántos kilogramos de pan produjo? Si ustedes se fijan ahora, tenemos como dato el costo y queremos calcular los kilogramos de pan, o sea, la X. Entonces, siempre que conozcamos la variable dependiente, o sea, el resultado, vamos a tener que plantear una ecuación. En este caso sabemos que el resultado, o sea, la C de X, el costo, vale 1.800. Entonces podemos plantear esto. A 1.800 lo igualamos con este cálculo y despejamos la X, porque la X en este caso es la cantidad de pan. El 200 pasa restando, el 8 pasa dividiendo y nos queda 200. Por lo tanto, si tuvo un costo diario de 1.800 pesos, se hicieron 200 kilogramos de pan. Listo con el problema de tipo 2, que son un poco más simples porque tenemos la fórmula, y la fórmula es lo que suele traer más complicaciones de encontrar. Y ahora vamos a el último tipo de problemas, que son aquellos que vamos a tener información necesaria para armar dos puntos y poder encontrar la ecuación de la recta y así la fórmula de la función afín. El problema nos dice que un mercado analizó durante un mes lo que sucede con el costo total de un determinado producto. Determinó que si fabrica 10 productos, tiene un costo total de 1.350. Y si fabrica 16 productos, el costo total es de 1.440. Primero nos pregunta, bueno, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Bueno, la independiente, la X, van a ser la cantidad de productos, la dependiente va a ser el costo total, porque el costo va a depender de cuántos productos fabriquemos o no. Y después viene lo de encontrar la función del costo total si suponemos que es lineal. ¿Por qué hay que suponer esto? Bueno, para poder utilizar lo de la recta, ¿sí? Porque si no dice que es lineal, tiene otra forma, cuadrática, cúbica, lo que sea, no podemos utilizar esto. Pero bueno, como se supone que es lineal, podemos utilizar lo que vimos de ecuación de recta. Entonces, con los datos que nos brinda el problema, podemos armar dos puntos. Primero nos dice que si fabrica 10 productos, tiene un costo total de 1.350. Eso traducido en puntos, sabemos que si la X vale 10, la Y va a valer 1.350. Un punto del problema. Pero también nos dice que si fabrica 16 productos, el costo total va a ser de 1.440. Por lo tanto, tenemos el segundo punto necesario, que es, si la X vale 16, la Y vale 1.440. Entonces, con esos dos puntos, y como suponemos que es lineal, podemos utilizar la ecuación de la recta conociendo dos de sus puntos. Tenemos acá los puntos, y lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente. Entonces hacemos 1.440, le restamos 1.350, y a 16 le restamos 10. Numerador queda 90, denominador queda 6, y 90 dividido 6 queda 15. Reemplazamos el valor de la pendiente, como sabemos que es lineal, tiene la forma y es igual a A por X más B. Entonces, A, que es la pendiente, si hacemos que vale 15, la reemplazamos. Y ahora tenemos que tomar un punto, por ejemplo, yo tomé el primero. Entonces, en el primer punto, la Y vale 1.350, la X vale 10, reemplazamos eso, nos queda como incógnita la B, que es lo que tenemos que despejar. 15 por 10 es 150, 150 pasa restando, y esa resta termina dando 1.200. Finalmente, podemos armar la función del costo total que nos queda. Y es igual a 15 por X más 1.200. También se podría haber escrito C de X en lugar de la Y para indicar costo. Pero bueno, es lo mismo. Y ahí nos queda la función del costo. 15 la pendiente y 1.200 la ordenada al origen. Por lo tanto, si queremos calcular diferentes
costos totales para una cantidad de producto determinada, podemos usar directamente la fórmula, reemplazar la X por el valor y hacer el cálculo. Dentro del mismo problema nos dice que, por otro lado, el mismo mercado analizó que si vende 8 productos, tiene un ingreso total de 296, y si vende 23 productos, el ingreso será de 851 pesos. Determinar la función del ingreso total suponiendo que es lineal. Vamos a hacer relativamente lo mismo que antes. Con los datos que nos proporciona el problema podemos armar dos puntos. Primero nos dice que si vende 8 productos, el ingreso total va a ser de 296, por lo tanto 8 para X, 296 para Y, que bueno, en este caso ahora es ingreso, no costo. Eso cambia con relación al anterior. Si vende 23, el ingreso será de 851, por lo tanto el punto queda 23,851. Similar a antes, como suponemos que es lineal, podemos utilizar la ecuación de la recta, buscamos la pendiente, que nos termina dando 37, armamos momentáneamente la función lineal, 37 por X más B igual a Y, reemplazamos las coordenadas de un punto, por ejemplo el primero. En el primero la Y vale 296, la X vale 8. Resolvemos y despejamos B. En este caso, bueno, B vale 0. Por lo tanto, la función del ingreso total es Y es igual a 37 por X. Un último dato para cerrar, no viene al caso, pero les explico. El ingreso total, cuando es lineal, se lo suele calcular como precio por cantidad vendida. Entonces, ese 37 que aparece en la fórmula es el precio de cada uno de nuestros productos dentro de este problema. Y así entonces vimos un ejemplo de cada tipo de problema. Problema tipo 1 no tenemos una fórmula, sino que lo tenemos que armar nosotros. Problemas tipo 2, en el enunciado ya tenemos la fórmula y estos tipos de problemas suelen ser un poco más simples. Problema tipo 3, tenemos información necesaria y suficiente como para armar dos puntos y poder encontrar la ecuación de la recta, la cual va a corresponder con la función afín del problema.